Arruiné mi matrimonio y perdí a mi hija por no creerle al hombre que más me amaba. Nadie sabe con precisión cómo empieza una catástrofe familiar. Algunos suponen que comienza cuando una muchacha se compra un vestido, otros cuando un hombre hornea un pastel. En el caso que nos ocupa, todo comenzó el día que Natalio decidió, con la mejor intención, hornear un pastel de chocolate con betún de merengue para la fiesta de Ava, la mejor amiga de su hija, que cumplía 18 años y se había graduado de la preparatoria con honores dudosos pero con muchos seguidores en redes sociales. Natalio, hay que decirlo, no era panadero ni repostero profesional, sino ingeniero de mantenimiento con inclinaciones artísticas. Hacía pasteles como otros hacen bonsáis o coleccionan billetes. Su esposa, Eloísa, lo alentaba cuando eso significaba tener una nevera llena de pastelillos, pero lo reprendía cuando encendía el horno en verano. Ava recibió su pastel, lo publicó en sus redes sociales con 3 filtros y un mensaje. Gracias al papá de Camila por esto. Me encantó. Hasta aquí, todo parecía inocente. Pero Natalio, que en su vida había causado problemas a nadie más que a los gatos del vecindario con sus ruidos mecánicos, se convirtió, sin saberlo, en el personaje central de un drama más espeso que su merengue. Primero fue un mensaje de agradecimiento, luego otro con fotos del vestido, uno azul con brillos y escote ambicioso, y más tarde uno en que le pedía que le revisara los frenos de su coche. Él, hombre decente y práctico, le dijo que sí, que trajera el coche el sábado, cuando él estaría libre, pero que mejor viniera cuando también estuviera Camila en casa. Todo esto lo informó a Eloísa, como quien informa que van a fumigar. Ese sábado llegó Ava, vestida de manera informal pero calculada. Se quedó charlando con Camila adentro mientras Natalio se metía debajo del auto, martillando, observando, diagnosticando como un médico de pueblo. Camila se fue con sus amigas al rato y Ava, que se había escurrido adentro a buscar un vaso de agua, volvió a salir, esta vez sin el vaso y con una actitud completamente distinta. ¿Y cuánto te debo?, le preguntó mientras él se limpiaba las manos con un trapo. Nada, lo puedes traer luego o dárselo a Camila, respondió Natalio sin mirar. ¿Y si te pago de otra forma?, le dijo ella, y sin más preámbulo, según él, le mostró lo que se llama comúnmente la mercancía. Natalio, con reflejos de quien ha esquivado gatos furiosos bajo el cofre, soltó el trapo y se metió a la casa, cerrando la puerta con el estruendo de quien está huyendo de una plaga. A partir de entonces, empezó lo que en cualquier obra de teatro familiar se conocería como el segundo acto. Ava se convirtió en acosadora de tiempo completo. Le mandaba mensajes diarios, fotos de su carita hasta su pompi, como diría la tía Justina, frases de coqueteo disfrazadas de agradecimientos, y hasta propuestas de paseos en coche. Y Natalio, con la prudencia de un hombre que sabe que todo puede acabar en tragedia o en chisme, no respondió. Guardó los mensajes como prueba, le contó a Eloísa una parte, y la otra la fue mascullando por dentro hasta que no aguantó más y se echó a llorar frente a la tetera. Pero aquí viene la parte inesperada. Eloísa, que hasta entonces había sido compañera de meriendas y confidente de recetas, explotó como licuadora sin tapa. Lo llamó infiel, ridículo, pervertido y otras cosas que no repito porque ni el narrador ni la monetización lo permiten. Le dijo que seguramente le había pagado a Ava, que estaba acabado, que porque se iba a fijar en el alguien así, que lo quería fuera de la casa y que le había arruinado la vida a su hija, la familia y a sí mismo. Y todo eso sin dejar de sostener la taza de té. Natalio no dijo ni pió. Se fue. Cuando Eloísa volvió a casa esa tarde, con la conciencia más pesada que un elefante en un trampolín, lo primero que notó fue el silencio. El segundo detalle que le llamó la atención fue que el cepillo de dientes de Natalio ya no estaba en su sitio, ni su bata de cuadros colgada en la perilla de la puerta, ni el libro que solía dejar abierto en la página 23, justo donde empezaban las escenas románticas. Tampoco estaba la camioneta, y en el refrigerador, encima del tupper donde solía guardar las claras de huevo, encontró un papel, no una nota, ni una amenaza, ni siquiera un adiós mal escrito, sino el recibo del taller de frenos de Ava. Pasaron 2 días de incertidumbre y de mensajes no leídos. Eloísa, que nunca había sido de rogar,
descubrió que la humillación tenía más formas que un caleidoscopio. Le escribió mensajes largos, luego cortos, luego uno donde solo ponía perdón con caritas lloronas. Nada, Natalio, como los buenos pasteles, se había enfriado. Fue entonces cuando decidió hacer algo que no hacía desde el año en que se pelearon por los adornos de Navidad, ir a casa de su cuñado, Octavio, ese que tenía voz de bajo y olor a gasolina. Se presentó a las 5:30 de la mañana, vestida con el conjunto azul que Natalio siempre decía que le quedaba como si lo hubieran cortado en su honor. Llevaba flores, chocolates y una carta escrita en tinta verde, porque según ella eso transmitía esperanza. Tocó la puerta como si fuera el cobrador del predial, y cuando Octavio abrió, le dijo simplemente: ¿Está? Octavio no era hombre de muchas palabras. Se encogió de hombros y le señaló el garaje. Ahí estaba Natalio, sentado en el borde de una caja de herramientas, con cara de quien ya no se siente en casa en ningún sitio. Cuando la vio, no dijo hola, ni qué quieres, ni siquiera un suspiro. Solo se puso de pie y le extendió la mano como si fuera un cliente. La conversación fue corta y devastadora. Natalio ya había hablado con un abogado. Dijo que no podía volver, que las palabras que Eloísa le había dicho no las decía una mujer a la que uno le importa. Dijo que cuando la vio llegar, su cuerpo le gritó corre, como si estuviera frente a una fuga de gas. Dijo que no era tanto lo que había pasado, sino lo que se había roto. Eloísa intentó explicarle que no era ella, que había tenido un momento de celos irracionales, que nunca pensó que él le fuera infiel, pero que la imagen de Ava en su cabeza le hizo perder el juicio, que había sido una escena que no planeó, como cuando uno se tropieza y rompe el florero. Pero Natalio, que había vivido 23 años con ella, no era hombre de olvidar escenas, y menos cuando incluían gritos, acusaciones y adjetivativos de zoológico. Esa misma noche, Natalio fue a casa y habló con su hija, Camila. Le contó todo, desde el pastel hasta los mensajes que no contestó. Le mostró las fotos, los textos, las horas en que se los enviaron. Camila lo escuchó en silencio, y luego dijo algo que dejó helada a Eloísa cuando se enteró, que Ava llevaba años diciendo que le gustaba su papá, que creía que era broma, como decir que uno quiere casarse con el maestro de química. Camila no volvió a hablarle a su madre desde ese día. Dijo que se iba a vivir con su papá cuando terminara el papeleo. Y Eloísa, que en otros tiempos era la reina del hogar, pasó a ser la sospechosa, la equivocada, la que arruinó todo por no creerle a quien más la necesitaba. Y como si todo esto no bastara, Ava siguió impune. Su familia, al ser informada del asunto, reaccionó con la misma frialdad con la que uno recibe un folleto de comida china. Dijeron que ya tenía 18 años, que era libre, que lamentaban el malentendido y que mejor no hacer olas porque iba a entrar a la universidad. Natalio, por su parte, dijo que por lo menos se sentía más tranquilo ahora que todo estaba en la superficie, que por fin podía dormir, que ya no tenía que cuidar sus palabras ni vivir con miedo de una emboscada temperamental. Eloísa, esa noche, se emborrachó con lo que quedaba del vino de aniversario y escribió en su diario: me convertí en el villano de mi propia casa. Al día siguiente del gran portazo temperamental, Eloísa despertó con una resaca triple, de bebida, de orgullo y de realidad. La casa estaba en silencio. No el silencio apacible del amanecer en domingo, sino el silencio de un refrigerador vacío en Navidad. Pasó horas leyendo los mensajes que su esposo no había borrado, saludos de Ava con emojis de ojitos, preguntas sobre si estaba solo, comentarios halagadores de esos que parecen chistes pero están afilados como navaja, y fotos. Fotos vestida, fotos sin censura. Un desfile que empezaba en gracias por el pastel y terminaba en soy tuya cuando quieras. Y ahí, en medio del desfile, un solo mensaje de Natalio: Ava, no vuelvas a escribirme. 1. Con eso le bastaba a un jurado. Pero ella no era un jurado. Era una esposa despechada con imaginación explosiva y lengua afilada. Eloísa entonces hizo lo que hacen los derrotados con entusiasmo. Se fue a buscar una florería. Pidió el ramo más sentido que tengan. La florista le ofreció margaritas, lirios y unas rosas que parecían hechas con culpa. Luego cruzó la calle y compró chocolates.
Los caros, los que traen relleno de licor y culpa. Finalmente, se sentó en una cafetería y escribió una carta que comenzaba con "lo arruiné todo" y terminaba con "te sigo amando". Cuando llegó a casa de su cuñado al amanecer, vestida como viuda temperamental en romería romántica, lo hizo decidida a enmendar lo irreparable. Pero la escena fue otra. Natalio, puntual como siempre, ya se iba a trabajar. La miró con un cansancio más profundo que el insomnio. Ella le tendió las flores y la carta. Él no las rechazó, solo las sostuvo como quien carga un florero que no pidió. «No sé qué me pasó», dijo ella, y era cierto. «Yo sí», respondió él. «No creíste en mí». La conversación fue breve y no se dijo nada que no doliera. Él ya había hablado con un abogado. El divorcio estaba en marcha. Eloísa trató de invocar recuerdos, anécdotas, promesas antiguas. Pero él ya no respondía como marido, sino como testigo de una historia ajena. «Me acusaste de algo que ni remotamente me pasó por la cabeza hacer», le dijo. «No solo no me creíste, me insultaste como si llevaras tiempo guardando esas palabras». Ella quiso protestar, pero no había argumento más fuerte que su propia voz días antes diciendo: «Seguro le pagaste, viejo ridículo». Lo más amargo no fue eso. Fue enterarse esa noche, por mensaje de voz, que su hija tampoco le hablaba, que había tomado partido, que se iría con su padre y que, si Ava volvía a cruzar la línea, le dejaría de hablar también a ella. Ava, la culpable sin consecuencias, seguía en su rutina de universitaria precoz, subiendo historias y recibiendo likes. Sus padres, al ser confrontados por Natalio, mostraron una actitud que en lenguaje técnico se conoce como "nos vale". Dijeron que ya era mayor de edad, que no podían obligarla a nada, que lamentaban que se le hubiera antojado un hombre casado, pero que no era delito tener mal gusto. Natalio colgó el teléfono y suspiró como quien cuelga un pasado entero. Y Eloísa, sola en la casa donde antes se reían de las noticias, ahora tenía un nuevo hábito: leer los comentarios en foros de internet donde contaba su historia. Había quienes la insultaban, quienes la defendían, quienes la psicoanalizaban y quienes querían que se arrodillara en público. Pero lo peor no eran las opiniones ajenas. Era la certeza de que, esta vez, el error no era compartido, era exclusivamente suyo. Eloísa, como todas las personas que han cometido un error monumental y aún así quieren tener la razón, empezó terapia. No porque pensara que le hacía falta, sino porque era lo único que podía hacer sin que alguien le colgara el teléfono. El terapeuta, un señor con barba de semi-ermitaño y voz de profesor de flauta, le explicó que lo suyo se llamaba reacción impulsiva basada en inseguridad reprimida. Ella, que había llegado buscando perdón, se fue con un diagnóstico. Al menos no era terminal. Entre sesiones y silencios, intentó rehacer algo parecido a su rutina. Volvió al gimnasio, donde el joven que antes le daba likes en Instagram ahora la miraba con lástima, como quien mira a un cachorro que fue expulsado de su casa. En una de esas noches, con el celular en una mano y una copa de vino en la otra, publicó un mensaje en un foro donde antes había recibido una avalancha de reproches. Dijo que estaba demasiado borracha para responder, y que lo haría mañana. Era lo más parecido a un comunicado oficial que había emitido desde su caída. Mientras tanto, Natalio seguía viviendo con su hermano. Dormía mejor, hablaba con su hija, hacía pasteles otra vez y le había instalado nuevas pastillas de freno a su camioneta, como símbolo de que ahora, al menos, algo podía detenerse a tiempo. Camila lo acompañaba en sus fines de semana largos. Limpiaban el garaje juntos, cocinaban, hablaban. Habían recuperado algo que ni sabían que se podía perder: la confianza mutua. Y cuando ella le preguntó si alguna vez había pensado en hacerle caso a Ava, él la miró como si hubiera preguntado si quería volverse astronauta. ¿Tú crees que a estas alturas me voy a enredar con una niña que no sabe ni cambiar una llanta? Respondió. Yo a tu madre la quise de verdad, aunque ahora ya no sepa qué hacer con eso. Camila se quedó callada, guardó las herramientas, y en la tarde le dijo a Ava que no la bloquearía todavía, pero que estaba a un mensaje raro de hacerlo. Eloísa, por su parte,
Vivía en la casa que ella misma había convertido en territorio prohibido. Las plantas se secaban más rápido. La cocina sabía distinta, y cada vez que sonaba su teléfono, no era Natalio. Era la vida diciéndole que no iba a contestar. Y Ava, bueno, Ava seguía con sus planes de universidad, sus filtros y su impermeabilidad temperamental. Nadie la castigó, nadie la reprendió. En su mundo, lo más grave que había pasado era que le cancelaron una pijamada. Su plan era el siguiente, seguir con su vida, como si nada. Y eso fue lo que hizo. El cierre llegó sin estruendo. Una firma aquí, otra allá. Un acuerdo legal, la división de bienes, y la única frase de despedida que Natalio le dijo a Eloísa fue: «Espero que tú también puedas dormir pronto». Ella respondió con un gracias que sonó más a epitafio que a despedida, y se quedó viendo cómo se alejaba el hombre que una vez le enseñó a hacer ganache. Esa noche, se sirvió otro trago, no para celebrar, sino porque ya era costumbre. Levantó la copa frente al espejo y brindó. Por el pastel, por los frenos, y por la porquería que hice con los dos. Si te impactó esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y suscribirte al canal para más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.